como mi estimador ese cuadrado tiene una suma de un montón de cuadrados, tiene una suma de n cuadrados, quiero ver qué pasa cuando sumo muchos cuadrados. Cuando sumo 1, se transforma en una distribución así, como la amarilla. Cuando sumo n, de la forma, n variables normales, digamos, normales estándar, bueno, aparece una distribución chi, también, chi cuadrado, porque la propiedad reproductiva vale para esta chi cuadrado, o sea que si sumo chi sub 1 al cuadrado me queda una chi cuadrado también. Pero aparece un subíndice n porque, bueno, porque sumé n. Pero es una distribución con esa asimetría como la amarilla. Resulta que por suerte, vuelvo a irme al dibujo, cuando el n es grande, empieza a parecerse a la normal como está acá la verde. Esta es una chi cuadrado, pero con n grande se va haciendo como la campana de Gauss de la normal. Así que eso va a ser muy bueno. Suma de variables aleatorias normales estándar se transforma en chi cuadrado, donde el n me indica cuántas sumé. Se le llama grados de libertad, como decíamos en la TD-Student. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sumatoria de normales 0,1 al cuadrado me da una distribución que la conocimos recién ahora, pero bueno, no nos preocupemos demasiado, tiene esa forma. Hay un pequeño retoque que tengo que hacer, porque yo dije recién que sumaba variables al cuadrado normales. El S cuadrado que conocimos recién, no tiene restando el mu fijo ahí, este es S cuadrado, sino que, así que no puedo decir directamente que sea chi cuadrado con n grados de libertad, porque la mu está reemplazada por el estadístico Ibarra, e Ibarra depende de n también. Ojo, entonces, no puedo concluir enseguida, que la S cuadrado tiene distribución chi cuadrado, sino que tiene una chi cuadrado donde perdió un grado de libertad. Chi cuadrado n-1, como están viendo ahí en el apunte. Pero no preocuparse, porque la vamos a ir a usar directamente de la tabla, o con la app, o con R. La sustitución del mu por el estadístico, I barra es otra variable aleatoria que depende de n, hizo que perdamos un grado de libertad. Pero bueno, no se los puedo explicar con mucho detalle porque no la conocemos en detalle a la distribución. Pero lo importante es saber que cuando sumo cuadrados como esto, tengo una distribución nueva, la chi cuadrado, que ahora vamos a ir a buscar la tabla. Entonces, ese estadístico que voy a usar para hacer una estimación de la varianza del sigma cuadrado, va a ser un estadístico que, bueno, a ver, vamos a borrar un poquito porque está muy sucio esto. Al pasar el n-1 hacia el otro lado, multiplicando, y dividiendo todo por sigma cuadrado, me devuelve, entonces, un estadístico que tiene distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Sí? Yo recién dije que suma de cuadrados tenía distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Bueno, perdí un grado porque aparece I barra. Y bueno, las constantes esas que aparecen multiplicando no le cambian la distribución. Concentrémonos en esto. X cuadrado, que va a ser en quien nos tendremos que concentrar, es el estadístico S cuadrado multiplicado por la constante n-1 dividido sigma cuadrado. Eso simplemente es para lograr encontrar la distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Sí?
Voy a usar ese estadístico y lo voy a usar porque les decía que es un buen estadístico. El hecho de que no hayamos dividido por n y hayamos dividido por m-1 y apliquemos las propiedades que conocemos del capítulo anterior me van a permitir decir que es un buen estadístico. ¿Sí? Yo les dejé para leer esto solos en el capítulo, hasta acá era, en el capítulo anterior, pero vamos a repasarlo porque justamente lo necesito ahora. Una variable aleatoria, sí, entonces, chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que no la habíamos estudiado, tiene esperanza y varianza que son iguales a esta, y bueno, no se los voy a demostrar ni pretendo que sepan de dónde sale, créanmelo. Una variable aleatoria, s cuadrado multiplicada, repito, por n-1 dividido por sigma cuadrado, se llama gamma, no importa, no la hemos estudiado. Aprendamos, ¿no? Que tiene, creamos, ¿no? Que tiene como esperanza n-1 y como varianza 2 veces n-1. Si aplico las propiedades que sé del capítulo anterior de la esperanza matemática, que me decía cómo calcular una esperanza matemática de una combinación lineal, yo sé que las constantes se pueden extraer afuera, por eso las saqué afuera de la esperanza, y de ahí tranquila puedo despejar quién es la esperanza de la S cuadrado, que es la que yo necesito. Porque yo necesito que S cuadrado sea un estimador que en promedio valga lo que yo necesito que valga, porque el parámetro que estoy queriendo estimar es sigma cuadrado. Bueno, comprobado, la esperanza de S cuadrado, despejado de acá, porque n-1 se termina cancelando, es sigma cuadrado. Genial, esto es buenísimo. Esto se le llamaba a que el estimador sea bueno, ¿no? Ese cuadrado es un buen estimador. Pero era recontra bueno si la varianza se hacía cada vez más chiquitita. Bueno, como la varianza de esta expresión dijimos que es igual a 2n-1, aplico las propiedades de la varianza, en donde la constante sale elevada al cuadrado, despejo de aquí, uno de los n-1 se cancelan, ¿no? Y despejo y me da esta expresión para la varianza del estimador que yo quiero, y efectivamente es un recontra buen estimador, porque cuando n crece, esta varianza se hace cada vez más chiquitita, quedó en el denominador, entonces n tendiendo a ser cada vez más grande, me dice a mí que la varianza se hace chiquitita. Y eso es lo que queríamos que pase. Eso es lo que queríamos que pase. Ese cuadrado es un estimador de sigma cuadrado que tiene como esperanza exactamente el parámetro que yo estoy estimando y una varianza que se hace pequeña, pequeña, pequeña cada vez que nos tomamos, bueno, el trabajo de pensar en n's que van creciendo. Cuando n tiende a infinito se va a hacer. Todo esto lo pasé medio rápido porque es lo que ustedes estudiaron del capítulo 7, esto solito que lo habíamos dejado para que miren ustedes, pero lo necesito ahora. Yo necesito de ese estadístico, ese cuadrado, para estimar sigma cuadrado. Y a partir de ahí empiezan las cuentas que se repiten igual que en la estimación anterior, en la que vimos las clases anteriores, pero bueno, cambia el estimador. Tuve que cambiar el estimador porque estoy estimando varianza y necesitaba un buen estimador. Recién hemos comprobado que ese cuadrado es un buen estimador. ¿Sí? ¿Cómo? Ese cuadrado no le conocemos la distribución. Dijimos que multiplicado por n-1 y dividido por sigma cuadrado es el que tiene distribución chi cuadrado. Nos vamos a basar de eso. Yo utilizo ese cuadrado como estimador, pero con esa constante multiplicando y dividiendo adelante, puedo decir que tiene una distribución conocida, la chi cuadrado. Entonces, el planteo es el mismo que para la estimación o las estimaciones que hicimos la clase pasada. Arranco de plantear que yo quiero que mi estimador, con una confianza que fijo yo, 1 menos alfa, esté comprendida entre dos valores porque quiero hallar una cota en esta estimación del error que yo cometo, ¿no? Hay una única diferencia
con la estimación de las clases pasadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acabamos de repasar del capítulo anterior que esta distribución chi cuadrado no es simétrica, tiene una cola, salvo que el n sea grande. Bueno, pero pensemos en un n en un tamaño razonable, no muy grande. Tiene esta simetría, tiene todos valores positivos y tiene esta simetría. Entonces, yo no voy a proceder igual que en la estimación anterior, donde me planteo la confianza, 1 menos alfa, el área que está entre estos dos valores es 1 menos alfa, pero con el problema de que estos valores, si sub a al cuadrado, a ver, lo han escrito tan feo este apunte que los hemos escrito tan feo, me hago cargo, que complica tanto ese sigma cuadrado, parece el cuadrado de un número, y resulta que son dos valores A y B. Lo quiero alivianar en notación, porque lo único que los hace es confundir. A y B, ¿para qué tanta notación? A y B son dos valores que con probabilidad, que entre ellos, digamos, tienen una probabilidad de 1 menos alfa en esta distribución chi cuadrado. Esta distribución no simétrica. Esta distribución chi cuadrado, entonces, al no tener simetría, me va a complicar un poco la forma de encontrar esos valores. Recuerden que son dos números A y B, no se rompan la cabeza con esta notación tan pesada. Son dos valores A y B que voy a traer de la tabla de la distribución chi cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo los voy a encontrar? Bueno, A es el que deja a la izquierda alfa sobre 2, B es el que deja a la derecha alfa sobre 2. Está distribuida también ese riesgo en un pedazo y en el otro fuera de ese área 1 menos alfa. Está igual que en las otras estimaciones, está distribuido. El tema es que digo que hay una diferencia con los casos anteriores porque no tenemos la simetría de la curva. Entonces, yo no puedo decir que A y B sean uno el opuesto del otro. Voy a tener que encontrar cada uno por separado. A es el valor que a la izquierda deja un área de alfa sobre 2, y B es el valor que a la izquierda deja un área de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, así los voy a ir a buscar a la tabla. ¿A qué tabla? A la tabla, bueno, ustedes la tienen. La tienen en el campus, en la parte donde nosotros le hemos puesto las... A ver si puedo compartirla. No sé si... O en una app, en donde quieran. No sé por qué no me está dejando compartirla. La tabla de la distribución chi cuadrado. Ustedes tienen 4 tablas. Acá está. Y una de ellas, de las que les dejamos en el campus, es la de la chi cuadrado. De ahí voy a ir a buscar el valor de A y de B. En esa tabla voy a ir a buscar el valor de A y de B. Voy a ir a buscar el valor de A, por ejemplo, y el valor de B, ¿dónde? En la primera columna de la tabla, le pusimos la más linda que encontramos, pero en la primera columna de la tabla, lo que tenemos en la primera columna, sí, está bien, en la primera columna, donde dice G, tenemos el N del apunte, tenemos los grados de libertad, cambiémoslo por N, pero es la mejor tabla que tenemos a mano. Y P es el área a la derecha, como dice bien indicado acá. Entonces tenemos que encontrar valores. Los grados de libertad aparecen en la primera columna, 1, 2, 3, hasta grados de libertad grandísimos. Por ejemplo, esta que está acá va hasta 100. Y en las demás columnas tenemos las probabilidades, entonces, a la derecha de un determinado valor que querramos encontrar. Por ejemplo, A y B lo vamos a encontrar adentro del relleno de esta tabla.
Ahora cuando resolvamos una actividad nos vamos a dar cuenta bien de cómo encontrarlos. Si somos capaces entonces, ahora en una actividad, de encontrar el valor de A y el B, el intervalo para sigma cuadrado de confianza va a ser hallado de esa manera. N-1 por S cuadrado dividido el valor que encontremos de la tabla correspondiente a 1 menos alfa sobre 2 a la izquierda, y a la derecha del intervalo de confianza, n-1 por S cuadrado dividido el valor que encontremos con probabilidad alfa sobre 2 a la izquierda, ¿sí? N son los grados de libertad, S cuadrado es el estimador, pero si yo hablo de un intervalo de confianza es porque lo encuentro una vez que hallé la muestra, ¿sí? Ese S cuadrado minúscula lo encuentro una vez hallada la muestra. Voy a hacer el valor del estadístico para esa muestra. Voy a tener que calcular la varianza muestral para esa muestra. Veámoslo directamente en una actividad, así resulta más sencillo. Acá tienen una resuelta, un problema, el que sigue relacionado al problema 1, pero yo me voy a ir, como les digo siempre, a una de las actividades para poder hacer una nueva y que les quede resuelta. Importante lo que dice, disculpen, estoy hablando sobre la tabla y quiero volver a compartir el apunte. Importante lo que dice el apunte aquí al final. Estoy haciendo la búsqueda de un intervalo de confianza para la varianza. Entonces tiene la forma n-1 por S cuadrado dividido el valor que encontremos en la tabla chi cuadrado, y n-1 S cuadrado dividido el otro valor que encontremos en la tabla. Ahora vemos cómo. Pero, bueno, un intervalo para sigma cuadrada. Si yo lo que estaba necesitando era un intervalo para sigma, bueno, tendré que calcular la raíz cuadrada de ambos extremos del intervalo. Me voy a la actividad 10, porque todo esto, si no se ve resolviendo una actividad, no se entiende cómo utilizar la tabla. Y lo perdí, lo voy a abrir de nuevo. Vayan leyendo la actividad número 10. Que está en la página de las actividades. Y el enunciado dice: bueno, se perdió, acá está. El enunciado dice, les decía, en un proceso, vamos a ver dónde aparece la necesidad de hacer una estimación como esta, ¿no? En un proceso de producción de válvulas especiales, se concluyó que se debía reducir la varianza de los diámetros. No explica demasiado por qué, pero si se la quiere reducir, en este momento es de 16 milímetros al cuadrado, es porque no resultó satisfactoria, ¿no?
se viene con una producción, se está llevando a cabo una producción de válvulas, lo que interesa es el diámetro, porque la varianza, lo que me mide es esa variabilidad del diámetro, ¿no? Se interesa, nos está interesando estudiar la variable diámetro, pero por lo que viene pasando, esa varianza es demasiado grande. Y si la varianza es grande es porque estamos produciendo válvulas con diámetros con una variabilidad muy grande. No está dicho acá, pero claramente si se la quiere reducir es porque se quiere un proceso más estable en el sentido de que se parezcan entre sí los diámetros sin que haya tanta variabilidad en lo que se está produciendo. Las válvulas tienen que ser parecidas, tenemos que tener alguna variabilidad, sí, obviamente la va a haber, pero una variabilidad pequeña. Entonces, se han dispuesto algunos cambios, dice el enunciado, en el proceso de producción, y con ese objetivo, de achicar la variabilidad, y después de una investigación detallada sobre los factores que influían en esa variabilidad. Después, perdón, de una investigación detallada. Las modificaciones se considerarán efectivas si se logra una reducción importante, ¿no? De un 40% al menos, porque dice 40% o más, del desvío. Evidentemente, esos 16 milímetros al cuadrado en la varianza es una cantidad demasiado grande, o lo que es lo mismo, un desvío de 4 está siendo muy, muy grande, y lo que queremos es lograr una reducción del 40%. Al menos. Entonces, a ver, ayúdeme a alguien a hacer la cuenta. Queremos que se reduzca hasta cuánto, hasta cuántos centímetros, milímetros queremos llegar, al menos. Si queremos reducir en un 40% esos 4 milímetros de desvío, queremos reducirla en un 40%, o sea, quiero que el 40% de 4 milímetros es 1.6 milímetros, ¿no es cierto? Lo quiero reducir en esa cantidad o más, quiero que disminuya en 1.6 o más, quiero pasar entonces a un desvío de 2.4, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Está claro eso? Yo quiero pasar de 4 milímetros de desvío a un 40% más chico, al menos. Entonces, si podemos lograr eso, y consideramos, como dice acá, que el proceso se va a ir estabilizando. Entonces, ¿de qué manera se lo va a hacer? Acá nos dicen que se va a tomar una muestra. Bueno, parece que están dispuestos a tomar una muestra de 60 válvulas. Algo que quiero remarcar ya desde ahora es que es una muestra considerablemente grande. Entonces, si bien acá nadie dice que lo fuera, lo podemos considerar grande, ¿no? Nosotros ya sabemos que una muestra grande para distribuciones que a lo mejor no son simétricas de entrada, podría llegar a ser un número desde 30 en adelante. A veces se consigue mucho más grande, pero 60 es un buen número. Podemos decir que es un buen número. Además, hay algo que ayuda, porque dice que con la información que ya está recabada, se puede decir que hay normalidad en la población de los diámetros de las válvulas. Entonces, mejor aún todavía. Y en esa muestra, ya se sabe cuál es el promedio de los diámetros, 59,94, y cuál es el desvío, 2,5. Yo dije que queríamos hacer esta estimación para poder lograr achicar el desvío en un 40%. Ese desvío poblacional tiene que ser posible de achicar en un 40%. Yo tengo por ahora el S, el desvío muestral. En mi muestra me dio 2,5, pero yo no puedo garantizar con esa estimación que eso va a pasar en toda la población. Entonces, por eso tenemos que ir un poquito más y hacer una inferencia a través de un intervalo de confianza. Todo esto que yo estoy diciendo no está en el enunciado, es lo que ustedes se van a tener que poner a analizar. Bueno,
lo más pronto que se me viene a la mente es en el TP de la semana que viene y cada vez que se le presenta una situación como esta. Yo tengo mi muestra, pero con lo que me dice mi muestra, si bien es una muestra aleatoria simple, la tomé justamente de manera aleatoria y, y no elegida sino al azar, pero con eso no me alcanza para poder decir, fíjense, hasta ni siquiera puedo decir que se redujo en un 40%, pero eso me pasó en esta muestra. Yo tengo que hacer un estudio a través de un intervalo de confianza para poder tener un rango de valores posibles en el que con una confianza alta yo pueda decir que si tomo un gran número de muestras va a pasar eso en 1 menos alfa por ciento de las veces. No con solo esta muestra. Mis conclusiones van a ser sacadas a partir de la toma de una sola, pero tienen que ser realizadas con una confianza alta para poder garantizarlo en un alto porcentaje de muestras. Si bien la que yo voy a elegir es una única, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso y vamos a tratar de entender qué se hizo o cómo se hace, mejor dicho, la búsqueda de ese intervalo con la ayuda de la tabla de la distribución chi cuadrado. Entonces, como siempre, lo que está en rojo es lo que yo voy completando, la resolución de la actividad. En principio, bueno, como siempre, no se olviden de pensar bien cuál es la población, así sabemos dónde estamos parados. En esta actividad, la población física está formada por todas las infinitas válvulas del proceso. Ese proceso se puede pensar como el de las ya producidas o las que se vayan a producir, ¿sí? O las que se vayan a producir. Las ya producidas o las que se vayan a producir. Entonces, mi población, ¿por qué no? Es la de las infinitas barras, las infinitas válvulas, y la variable de interés, como lo venimos leyendo del enunciado, cae de Maduro, que es el diámetro. En la parte B me pide que plantee el objetivo y lo diga en términos del parámetro. El objetivo, puse yo, es analizar si las modificaciones realizadas resultaron efectivas o no. ¿Cómo voy a decir que esas modificaciones resultaron buenas, efectivas o no? Bueno, lo voy a hacer a partir del estudio del desvío estándar de la variable diámetro de la válvula. ¿Sí? Lo estoy escribiendo de la manera que me gustaría que lo escriban ustedes, lo estoy diciendo de esa forma, pero bueno, se puede cambiar las palabras en esta explicación, pero el objetivo es ese, es analizar si después de las modificaciones podemos decir que el proceso se estabilizó o no se estabilizó. Cámbienlo, díganlo con las palabras que quieran, pero ese es el objetivo. Entonces, más concretamente, lo que se desea es que el nuevo desvío se reduzca en un 40%. ¿Sí? Lo saco todo del enunciado a eso. El sigma original era de 4 milímetros, acá hay una M de más, y yo quiero que se reduzca en al menos un 40%, por lo tanto quiero lograr llevarlo a 2.4 al menos. Si es más chiquitito, mejor, pero si lo puedo llevar a 2.4, ya podríamos decir que está bien. La evidencia de la muestra me dice que en la muestra no se logra tener un 2.4, pero yo voy a hacer un análisis de un intervalo de confianza para el desvío. ¿Sí? Bueno, tengamos la tabla de la distribución chi cuadrado a mano, porque de ahí vamos a hacer las cuentas. Y vamos en búsqueda de un intervalo de confianza para la varianza.
¿sí? Según lo que estuvimos viendo en el apunte, para, para poder ver si esas modificaciones fueron efectivas, en la parte C, lo que hago es lo siguiente. Vamos a hallar un intervalo entonces de confianza, como les decía, para sigma cuadrado. Vamos a fijar una confianza. No lo dice acá cuál, la elegí yo. Cuando no le digamos en el trabajo práctico la semana que viene con qué confianza trabajar, no va a ser porque nos olvidamos, va a ser tal vez porque queremos dejarlo libre a que ustedes lo elijan. Ustedes ya saben que tienen que ser una confianza alta y manejar esa confianza. Si con el tamaño de la muestra y esa confianza no pueden garantizar que, como en este caso, las modificaciones fueron efectivas, bueno, podremos a lo mejor hacer algo con esa confianza, o SN, como estuvimos viendo la clase pasada. Porque cuando el N aumenta, uno sabe que se mejora la precisión. Yo puse un 1 menos alfa igual a 0,95 e intenté hacer la búsqueda del intervalo de confianza. Tuve éxito con el primero que planteé, pero podría haberlo tomado 0,99, podría haber sido menos pretencioso y tomar 0,9, pero ¿de qué sirve tomar una confianza más chica si uno quiere dar con una alta seguridad, con un alto grado de confianza, un intervalo que contenga con esa confianza el verdadero valor de sigma cuadrado en este caso, ¿no? Bueno, entonces me propuse una relativamente alta, 0,95. Está bueno tener a mano las cuentas de cuánto vale el alfa sobre 2 y el 1 menos alfa sobre 2, así uno puede ir a la tabla sin demasiada dificultad. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa sobre 2 me da 25 milésimos, 0,025. Y 1 menos esa cantidad me da 0,975. Este es el que tengo que tener a mano, estos dos. El alfa sobre 2 y el 1 menos alfa sobre 2. Porque así voy a la tabla de la chi cuadrado y con 59 grados de libertad ahora, porque mi muestra era de tamaño 60, n era de tamaño 60, voy al renglón del 59 y encuentro que el chi cuadrado 59, 1 menos alfa sobre 2, es 83,298, porque me deja a la derecha una colita con área 0,025, ¿no es cierto? Eso quiere decir el chi cuadrado 59, 0,975. ¿Se entiende cómo lo encontré? 83,29 es en la distribución chi cuadrado, vayamos al renglón del 59, n menos 1 grado de libertad, el 89,298 que lo saco del relleno de la tabla corresponde a la colita a la derecha de alfa sobre 2. Y el chi cuadrado 59 alfa sobre 2 me da 40,482 porque lo encuentro en el relleno de la tabla como aquel valor que a la derecha deja una colita de 0,975. Así encontré los dos valores. Para nada simétricos, como verán. Tuve que cambiar, ir hasta distribución y además hacerme cargo de que no es simétrica. Apareció la chi cuadrado porque ya entendimos por qué, porque el estimador ese cuadrado es suma de un montón de cuadrados. Bueno, además me tengo que hacer cargo de que no es una distribución simétrica, entonces tuve que encontrar los dos extremos del intervalo de confianza. No era tan fácil como en las estimaciones anteriores donde el hecho de que el estimador tenía distribución normal, yo podía hablar de dos valores simétricos, uno y su opuesto. Acá son dos valores que no tienen nada que ver, 83,298 y 40,482. Lo quería resolver para que vean eso, de la diferencia que hay con
las estimaciones anteriores. El intervalo de confianza después lo construyo, como dice, como vimos en el capítulo 8 recién. Lo que costaba encontrar eran esos dos valores que van en el denominador, el que yo le llamé A y B, para construir mi intervalo de confianza. Fíjense la forma en que quedó el intervalo de confianza cuando hago esas cuentas. ¿De dónde saqué las cuentas? Prestemos atención. En los denominadores puse esos dos valores que encontré en la tabla. Y arriba es n-1 por el S de la muestra al cuadrado. O sea, 59 por 2.5 al cuadrado. Y 59 por 2.5 al cuadrado dividido el valor B que saqué de la tabla. ¿Sí? Haciendo esas cuentas, a mí, contrólenlo por las dudas, porque lo hice más temprano, el intervalo de confianza me da 4.427, 9.109 milímetros al cuadrado. Esto es un intervalo de confianza para la varianza. No conocemos un estimador para sigma, conocemos un estimador para sigma cuadrada. Como dice acá, yo encontré un intervalo de confianza para la varianza. ¿Sí? Este intervalo de confianza para la varianza me dice que con una confianza del 95%, el sigma cuadrado de mi población, que no lo voy a conocer nunca, está entre esos valores, ¿no? Mejor dicho, porque así no está del todo bien dicho. Yo lo que puedo decir, que con un 95% de confianza, o sea, de cada 100 intervalos que me tome de tamaño 60 en diferentes muestras, de cada 100 intervalos de confianza que yo construya, 95 van a cubrir el verdadero valor del sigma cuadrado. Este es uno nada más. A lo mejor este no es justo el que lo cubre, pero no importa, yo corro un riesgo de un 5%. Pero con una confianza bastante alta como yo elegí, puedo decir que en este intervalo se mueve el sigma cuadrado de la población. O problema, porque yo quería que mi intervalo de confianza deje o quede, mejor dicho, todo ubicado a la izquierda del 2.4 al cuadrado, ¿no? Porque yo quería reducir hasta 2.4 el desvío, o lo que es lo mismo, reducir la varianza hasta 2.4 al cuadrado, que es igual a 5,76. A mí no me quedó todo el intervalo a la izquierda del 5.76. A mí me quedó el 5.76 metido en el medio. Bueno, puede haber sido porque tomé una confianza demasiado alta. Yo sé, por lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, que si achico la confianza, achico la precisión, porque achico el error, y a lo mejor logro que mi intervalo quede todo a la derecha del 5.76. Lo veo poco factible, porque el intervalo quedó bastante amplio y debería reducir la confianza mucho para que mi intervalo me quede a la izquierda del 5.76. No lo voy a reducir porque tendría que reducir a simple vista, tendría que reducirle mucho la confianza. ¿Y de qué sirve reducir la confianza si lo único que voy a ganar es obtener mejor precisión, pero con una confianza baja? Entonces, yo con una confianza alta me voy a quedar, y con esa confianza alta voy a decirle a la gente que se dedicó a hacer estas modificaciones que no podemos asegurar que las modificaciones sean efectivas. El intervalo de confianza hallado tiene valores más chicos que 5.76, pero también tiene un montón de valores más grandes, y tiene muchos valores más grandes, ¿no? Muchísimos, infinitos, pero muchos, a la derecha del 5.76. Me arriesgo a decir que con una confianza alta estas modificaciones no fueron buenas. Y eso es lo único que me pidieron que yo sea capaz de hacer en este estudio, y eso es lo que tenemos que ser capaces de, este tipo de preguntas, de contestar luego de haber hecho un análisis de diferencia.
Este tipo de preguntas les vamos a hacer. ¿Qué podría yo agregar? ¿Qué podría yo hacer para poder decir que las modificaciones fueron efectivas? Bueno, a lo mejor me puedo animar a tomar una muestra mucho más grande y lograr mejor precisión, pero lo veo bastante complicado porque, insisto, este intervalo ya quedó demasiados puntos, demasiado parte de él quedó no donde yo quería, que era a la izquierda del 5.76, sino con muchos valores más grandes que el 5.76, ¿sí? Esas son las conclusiones preliminares y definitivas, con una confianza casi del 100%, porque 95 es un número muy grande, le podemos decir que intenten nuevas modificaciones, porque con estas no logramos una efectividad y la variabilidad en el proceso va a seguir estando. Sí, podré decir que se redujo, pero no en todo lo que se pretendía que se reduzca, no en un 40%. Va a seguir siendo con las modificaciones un proceso inestable, no tanto como al principio, pero inestable todavía, porque la varianza se achicó, pero no en tanto, ¿sí? Bien. Preguntas, que puede haber muchísimas, y seguramente vaya a haber muchísimas más adelante, cuando lo querramos reforzar. Las espero ansiosamente porque no es tan trivial la búsqueda de un intervalo de confianza para la varianza, si bien no es difícil, pero no es tan trivial como para mu. ¿Sí? Yo resolví mientras sigo esperando que me pregunten dudas, yo resolví la 10 entonces, y van quedando más o menos cubiertas hasta acá, porque yo había hecho la 1, la 2, la 6, ahora la 10. Las que están ahí en el medio, se las vamos a dejar este viernes en un PDF resueltas. Van a ir pudiendo cubrir todo con eso, prácticamente todo, ¿sí? Le vamos a dar unos días más para que las piensen y el viernes le vamos a dejar una propuesta para la resolución. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer un corte acá, más o menos se está por cumplir una hora ya de la clase, y luego vamos a tratar de ver cómo hacemos un intervalo para la proporción, que es el último parámetro que nos queda estimar, y con esto cerraríamos, ¿sí? Yo tengo 14:43, nos volvemos a encontrar a las 15, si les parece bien, en punto, ¿sí?
Bueno, seguimos un ratito más y nos vamos a la sección última. Si bien no es la última del apunte, pero esto es lo último que vamos a ver. Ya les voy avisando por las dudas que si hay alguno que tiene que retirarse un ratito antes, lo que tiene que ver con intervalo de tolerancia, que está en la sección que sigue, no se ve, no lo vemos. No queda para ustedes, no lo vemos directamente. Y ya que estamos, antes de empezar a ver el último pedacito, repito cuáles son las actividades que no se hacen. De ahora juntos vamos a hacer la 15, pero desde la 16 en adelante no tenganlas en cuenta, no las tengan en cuenta. Y como última cosa, de chapa para los que estuvieron hoy presentes, bueno, pues seguramente se terminen enterando todos, pero la sección 8.5 de lectura, muy cortita, pero con afirmaciones que nos traen un resumen de toda la materia, va a contener las preguntas que con Ayelén les vamos a seguramente a ir haciendo a medida que ustedes la semana que, bueno, el día 26 en realidad, expongan el trabajo globalizador. Por eso es importante que lean esta sección y si bien el problema que está resuelto acá no va a ser el mismo que el que tengan que, la situación que tengan que trabajar ustedes, porque en realidad la situación va a ser larga y con todo un informe que ustedes tengan que hacer, pero básense en la sección 8.5, bájenla, traten de adaptarla a la situación del TP que le vamos a dar, porque las preguntas van a estar basadas en estas afirmaciones que están acá. Un par de páginas nada más, es corta. El título es Utilización conjunta de herramientas descriptivas e inferenciales en la resolución de un problema estadístico. Bien, si lo recuerdan, herramientas descriptivas vimos en el capítulo 1, herramientas inferenciales estamos viendo en el último capítulo. Este título abarca un resumen de todo el ciclo PPDAC que recorre, desde las herramientas descriptivas hasta las herramientas inferenciales y las conclusiones de un problema de naturaleza estadística. Por eso digo que le den mucha bolilla a estas afirmaciones que están acá, porque nos vamos a basar en ellas para hacerle alguna preguntita, que no van a ser muchas, pero van a hablar ustedes y vamos a preguntar nosotros, ¿sí? Bueno, vuelvo para atrás, repito, y sección 8.4 no, y el último pedacito que queda, muy corto, es la inferencia que falta aprender, que la voy a ver en su versión más sencilla. Acá está largo, pero ya les voy a ir diciendo en este rato de la clase qué cosas no tener en cuenta. Otra vez, el intervalo de confianza para este parámetro último que nos queda ver, el pi. Otra vez, un estimador para él fue visto en el capítulo anterior. Ese sí lo vimos juntos. Yo les había dejado para leer ustedes el de ese cuadrado. Pero sí, corríjanme si estoy errada, pero sí, este lo habían visto ustedes solitos, el de... Ah, está en distinto orden acá, por eso estoy perdida. En el capítulo 7 habíamos visto el estadístico frecuencia muestral, que es el que vamos a usar para estimar pi. ¿Sí? Este sí lo habíamos visto juntos. No lo encontraba porque está en distinto orden que lo que está en el capítulo 8. Está primero el estadístico para la frecuencia y luego el de la varianza. Entonces, por eso tuve que volver para atrás. Lo voy a recordar, si bien ya lo vimos, lo voy a recordar, porque ahora que tenemos todo en la cabeza, se hace una ensalada rusa.
El estadístico FR, que va a ser usado para estimar pi. Esta era la notación que usamos, que yo no les dije que no le den mucha bolilla, pero a veces viene bien para escribir menos. El estadístico que vamos a usar para estimar a pi es FR. Esto se lee, un estadístico para pi es FR. ¿Quién era FR? El que conocimos en el capítulo anterior, la sumatoria de las variables de la muestra aleatoria simple dividido n. Esto es así de natural. Si yo voy a estimar pi, y pi se calcula de esta manera, porque las i sub i en esta muestra aleatoria simple ahora son Bernoulli, valen 1 o 0, claramente, cuando sumo los unos y los divido por n, me da la cantidad de éxitos respecto del total que hubo. Me da la proporción de éxitos, ¿sí? Repito. Vamos de nuevo. Mi muestra aleatoria simple, en este caso, está formada por variables que valen 1 o 0. 1, si ocurre el éxito, o si cuando elijo mi unidad presenta el éxito, presenta la característica que yo estoy estudiando, o 0 si no la presenta, por eso es Bernoulli, y sumando Bernoulli y dividiendo por n, defino el estadístico frecuencia relativa. Lo vimos en detalle, vimos que tenía como esperanza exactamente el valor pi. No voy a repetir todo de nuevo. Y esto hacía que sea un buen estimador. Vieron que yo siempre les digo, es bueno por una razón, pero es recontra bueno, porque además vimos también que la varianza me queda una expresión en donde el n queda en el denominador, y eso hace que cuando agrande la muestra, la varianza, disculpen, que cuando agrande la muestra, la varianza tienda a 0. ¿Sí? O sea, los valores de este estadístico van a estar todos concentrados alrededor de pi, porque la varianza se va haciendo cada vez más chiquitita. Y eso es lo que es recontra bueno. Es un estimador que se va amontonando, los valores se van amontonando todos alrededor del parámetro pi, que es el que estoy tratando de estimar. Todo esto lo vimos, pero repasémoslo porque viene bien. Acá estaban las justificaciones que vimos en el capítulo anterior. Esto sí lo vimos juntos. Entonces voy a usar este estadístico. Este estadístico que, si cuenta la cantidad de éxitos dividido n, o sea, me está dividiendo a una variable binomial dividido n, tiene parecido una gráfica a la binomial. Habíamos dicho que la distribución de de f sub r, no es exactamente la binomial, pero es como un cambio de escala, porque estoy dividiendo por n a una binomial. Entonces, es una variable binomial con un cambio de escala, para tener una idea de cómo se comporta, ¿sí? Cómo es su gráfica, como la de una binomial con un cambio de escala. Y su esperanza y su varianza, entonces, son las que me interesan para que sea un buen estimador, y lo voy a usar. Un buen estimador para FR. Quiero que no le den bolilla, voy a seguir avanzando en el capítulo 8, quiero que no le den bolilla, pueden leerlo, no hay problema, pero está explicado cómo hacer una estimación de pi en todos los casos. Quiero decir, cuando el tamaño de la muestra sea chiquito o tenga cualquier tamaño, pero sin embargo, quisiera que se lo salteen, la página 357, con el ejemplo de la 358 resuelto, que lo salteen, y nos vayamos directamente a la altura de la página 358, donde dice que este estadístico tiene una distribución aproximadamente normal cuando la muestra es lo suficientemente grande.
Y nosotros vamos a estar siempre en esas situaciones. Por ejemplo, yo ahora voy a resolver la última actividad de todas, que voy a resolver, la 15. Y vamos a estar en el caso de una muestra considerablemente grande. Vamos entonces a solo utilizar este estadístico para estimar pi en situaciones en las que la muestra la pudimos elegir grande. Y si no, bueno, haremos uso de un mensajito, de una llamada, y contacto con algún estadista que sepa más de estas cosas más profundas. Nosotros sabemos que lo estamos viendo a un nivel muy básico y le pediremos qué hacer cuando la muestra no sea suficientemente grande y tengamos que estimar la proporción de unidades que verifican la condición, una determinada condición, un determinado éxito. Nosotros lo vamos a ver solo, si aparece en el TP, obviamente va a aparecer con una muestra relativamente grande, y como esa muestra va a ser relativamente grande, FR, trácate directamente, situación fácil, tiene distribución aproximadamente normal. Esto se puede conseguir, en la práctica se puede conseguir. Así que en la mayoría de los casos se lo puede hacer, y por lo tanto por eso nos restringimos a mirar solamente este caso. El estadístico FR, el estimador FR, tiene distribución aproximadamente normal. ¿Qué escribimos acá? Bueno, su esperanza, que recién acabamos de probar cuál es, y su varianza, con la raíz cuadrada para escribir el desvío, como recién acabamos de probar en el capítulo 7. Lo que lo hacía en un buen estimador. Me lo elijo, lo considero con distribución normal. Yo dije que tenía distribución parecida a la binomial, bueno, para n chicos, pero lo vamos a tomar para n grandes, entonces ya es binomial, pero con forma campanular. No se olviden que ahí hay un error de que estamos aproximando una discreta por una continua. No importa, nosotros nos quedamos con los valores discretos de esa distribución continua, pero la forma, me refiero a la forma, es campanular simétrica, porque el n es grande. Siempre basados en todo lo que aprendimos en el capítulo 6 y 7. El intervalo de confianza para este pi no necesita de volverse locos como con la varianza recién, ir a otra distribución. No tenemos necesidad de ir a ninguna distribución nueva. Cerramos este tema de las distribuciones con algo fácil. Y es igual que en el caso de la primera estimación que vimos para mu. El error que le sumo y le resto al estimador está encontrado con la distribución normal. Facilísimo, y tiene el mismo aspecto. El z que encuentro en la normal y la simetría completa que tiene me ayuda a decir que encuentro dos valores en la tabla de la normal. Un z 1, alfa sobre 2, y su opuesto, porque como es bien simétrica con respecto al 0, son opuestos. No tienen esto problemático que tuvo la distribución chi cuadrado, que tuvimos que ir a buscar dos valores que eran totalmente sacados de la tabla sin la utilización de la simetría. Yo me planteo una confianza, 1 menos alfa, todo esto que está acá entre el valor z y menos z, y los sumo y resto al estimador, y ese es multiplicado al desvío, porque la forma del error, ¿cuál era? La fórmula del error en la primera estimación, que ahora es la misma para este otro parámetro, era el z que saco de la normal por el desvío. Bueno, acá el desvío es esta raíz cuadrada. Por eso queda con esta forma el error. Queda el z que saco de la tabla por el desvío de este estadístico, ¿sí? Lo sumo y lo resto y encuentro el intervalo de confianza, así de fácil, igual que en el primer caso. El que tiene bien en la cabeza el primer caso, le estará sonando conocido lo que yo estoy diciendo. Y el que no, bueno, lo tiene que asociar con ese primer caso porque es idéntico. Solo que partimos de una muestra aleatoria simple de variables binomiales, ¿sí? Pero la forma del intervalo aleatorio es exactamente la misma, por eso me voy a ir directamente a la actividad. Pero antes no voy a dejar de remarcar que
acá deténganse a escuchar bien, que el intervalo me quedó dependiendo, y esto no me había pasado nunca en ninguna de las estimaciones, dependiendo del estadístico. Cuando yo estimé mu, en la primera estimación que hice hace algunas clases atrás, nunca me quedó el estimador del mu, el I mayúscula con la barra arriba, el estimador promedio muestral, nunca me quedó en el intervalo aleatorio. Repito, cuando hallamos el intervalo de confianza para mu, el intervalo aleatorio, si quieren, antes de elegir la muestra, el estimador no me quedó en la expresión de ese intervalo. Es la primera vez que ocurre eso. Entonces, ahí hay que detenerse y decir, ¿qué hago? Porque si encontré un intervalo en donde el estimador queda dentro de los extremos del intervalo, ¿por quién lo reemplazo? Bueno, ese estimador, lo único que sé de él es que con la muestra piloto que yo tengo, la que elegí, puedo, bueno, elegir un valor de él. Ese estadístico FR, en la muestra, acá la punta le pone F sub 0, pero lo importante es escribir que sale de la muestra. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, ahora vamos a verlo en la actividad que vamos a resolver, pero ¿cómo lo calculo? Lo calculo en función de cuántos éxitos me quedaron en la muestra respecto del total de elementos que tomé en mi muestra. O sea, cuento los éxitos dividido por el tamaño de la muestra, que es n, así tengo el F0, ese es el valor de FR que voy a tomar. Y así me construyo el intervalo aleatorio. En todos los lugares, es más, lo señalé en un solo lugar, pero miren la cantidad de lugares que aparece el estadístico, que es una variable aleatoria. Para construir mi intervalo de confianza lo tengo que reemplazar, aquí lo tengo que reemplazar todas las veces que aparece, por el F0 que saco de la muestra, ¿sí? Me voy directamente a la actividad porque eso se entiende sobre la actividad. Hay uno resuelto acá y directamente me voy a la actividad. A donde la tenemos, creo que resuelta junto con lo anterior. Después, dentro de un ratito, cuando terminemos la clase, les subo todo. Sí, acá está. Me voy a la actividad 15 del final del capítulo. Esa es la última que vamos a resolver. Acá está. ¿Qué dice? Que a ver, vamos a prestar bien en el enunciado de atención, así sabemos cuándo el estimador pi, el parámetro pi se necesita estimar. Y la actividad dice, en una empresa están interesados por comprar componentes electrónicos que duren más de 1500 horas. ¿Sí? Se necesita comprar componentes electrónicos con una determinada característica. Los que duran más de 1500 horas. Hay ahí que parar las antenas porque si estoy estudiando una población, que no me lo pregunta, pero vayamos pensando quién es, la de todos los componentes electrónicos que esta empresa está considerando, o todo lo que ya haya considerado, la población infinita, con la variable que está estudiando, que es duración de esas componentes, hay algo que está ocurriendo acá que, si bien no está explícitamente dicho, pero yo tengo que prestar atención que de esas componentes no me interesan todas, sino aquellas que duran más de una determinada cantidad de horas, más de 1500. Ese es el valor de la variable aleatoria que a mí me pone o me divide el estudio en aquellas componentes que verifican el éxito o que no lo verifican. ¿Dónde está dicho eso? Lo tengo que ir detectando yo. Yo puedo definir el éxito como el de las componentes, una componente que dura más de 1500 horas, y como fracaso, digamos, las que no. Y me doy cuenta que si me están diciendo que van a admitir como máximo un 5% de componentes que no alcancen ese valor, me están diciendo que me preocupe
por una tasa o por una proporción de un 95% de tasa de componentes buenas, de las que duran más de 1500 horas. Hay un parámetro poblacional pi ahí, desconocido, en el que tenemos que prestar atención. Por eso, no voy a terminar de leer el enunciado, sino que voy a ir directamente a la parte A. ¿Considera que puede comprar los componentes de ese proveedor? Bueno, no sé, no lo puedo justificar tan rápidamente si no me doy cuenta que, o lo que acabo de explicar, de que en lo que tengo que prestar atención es en un porcentaje de componentes que cumplan con lo que yo quiero. Entonces, volvemos para atrás. Dada una componente cualquiera, la número 1, que yo elija, o cumple con el éxito o no lo cumple. ¿Cuál es el éxito? Durar más de 1500 horas. Todo eso yo voy a tener que ir detectando. La resolví a propósito bastante de manera incompleta la actividad para que ustedes vayan completando todo esto. Detectar el éxito, detectar que el parámetro que quiero estimar es pi, proporción de componentes que duran más de 1500 horas. Y detectar, si sigo leyendo, que este proveedor que voy a tener me dice que con una confianza altísima, él asegura, porque tuvo un intervalo de confianza que alguien le calculó de todas las componentes que duraron más de 1550, pero como no conoce mucho lo que hizo, contesta de que, mirá, con una confianza alta yo te digo que duran casi todas más de 1500 horas, 1550. Por lo tanto, quédate tranquilo que la proporción de componentes electrónicos que duran lo que vos querés que duren es alta. Primer error, porque el proveedor, en este sentido, mete la pata. Me está contestando o me está dando un intervalo de confianza para la duración promedio, para otro parámetro en cuestión, que también a veces interesa, pero que no interesa justamente en este momento. La empresa no está interesada por la duración promedio, está interesada, por eso lo recalqué varias veces, en que dure más de 1500, no que duren en promedio 500. Paren las antenas ahí. No necesito que duren más de 1500 en promedio, sino que necesito que un gran porcentaje, 95% al menos, de las componentes duren más de 1500 horas. Por lo tanto, este proveedor o hizo este cálculo él, o se lo dio a alguien que no le entendió mucho lo que quería, pero ese intervalo de confianza lo tiro a la basura porque no me sirve. Es un intervalo de confianza para otro parámetro. En rojo lo contesté un poco rápido, pero lo que ustedes tendrían que argumentar de manera más completa, a propósito lo dejé medio incompleto, es lo que estoy diciendo de que no puede considerar comprarle a este proveedor porque el proveedor le dio una información respecto de otro parámetro. Que yo tenga información de un intervalo de confianza para mu, que lo que me está diciendo es que con un 95% de confianza las duraciones promedio de las componentes son mayores a 1550, no me dice o no me contesta a lo que yo quiero, que es un requerimiento sobre la proporción. ¿Está? Por eso puse, no puedo concluir nada, porque lo que se está haciendo acá es una inferencia sobre otro parámetro, no sobre el que yo quiero, que es la pi. Actividad fundamental para que la repasen después, ¿sí? Por algo dice, bueno, si su respuesta es no, en la parte B, indique sobre qué otro parámetro le interesaría contar con la información. Bueno, me interesaría contar con un intervalo de confianza para pi. No lo encontré yo al intervalo de confianza porque la actividad no me lo pide, pero les dejo de tarea encontrar un intervalo de confianza para pi siguiendo
la forma que tiene el intervalo que acabamos de encontrar, como dice el apunte. Lo voy a volver a compartir. Con la salvedad de que para construirlo, voy a tener que darme cuenta que voy a tener que encontrar quién es ese F0, y ese F0 es fácil de encontrar si prestamos atención en el enunciado. ¿Cuánto vale ese F0 en el enunciado de las componentes electrónicas? Bueno, lo que vale según la muestra. Bueno, en la muestra, en realidad les estoy preguntando algo que no me pueden contestar. Tendría que saber, y no lo dice, qué tamaño de muestra elegí y cuánto me dio en la muestra, cuántas componentes electrónicas me dieron. Así que no les digo nada de ejercicio porque no tengo el tamaño de la muestra, disculpen, pero, o sí se los dejo, pero les tengo que inventar un tamaño de muestra. Por ejemplo, si la muestra es de tamaño 100, escriban n igual a 100, n igual a 100, y de esas 100, 83, por ejemplo, resultaron con duración más de 1500 horas, esos son los datos que les doy, el F0 lo puedo encontrar haciendo 83 sobre 100, ¿sí? Y es una muestra considerablemente grande para que tomen como intervalo de confianza el que se encuentra trabajando con la distribución normal, ¿sí? Faltaban datos en la actividad 15, por eso los tuve que inventar. N igual a 100 y cantidad de componentes con más de 1500 horas de duración, 83. Entonces el F0 es 83 dividido 100. 0,83, digamos. Lo reemplazo, fijo la confianza 0,95, yo ya sé que este valor Z lo encontré un montón de veces, es 1,96, construyo un intervalo de confianza y le contesto a esta persona que me interesa o no comprarle, pero con una respuesta coherente, porque este proveedor me quiere convencer de que yo le compré a él, pero con un análisis estadístico que hizo sobre un parámetro erróneo. Elegí esta actividad, si bien le faltan datos para todas las preguntas que yo les quiero hacer, la elegí porque me gustaba esta parte que nunca habíamos visto. Bueno, yo puedo llegar a cometer una decisión errónea si no estoy bien atento de qué parámetro era el que se quería estudiar, ¿sí? Bueno, no quiero seguir más porque ya es demasiado agobiante todo lo que vimos hoy. Por las dudas que no haya quedado claro, acá hay un buen resumen. Intervalo de tolerancia no lo vemos, pero sí, cuando arranca la 8.5, que tiene una página y media, me presto atención, razono bien todas las afirmaciones, que no son más que un resumen de la materia, porque en función de ese resumen van a estar hechas las preguntas que le vamos a hacer a los que van a hacer el TP la semana que viene, ¿sí? Fáciles, pero basadas en un resumen que engloba a todo el cuatrimestre, por eso es un TP globalizador, ¿sí? Voy cortando con esto, háganme todas las preguntas que sean necesarias. Ahora en este rato que queda de la clase, yo los desobligo, pero yo me voy a quedar subiéndole las consignas del TP, no el enunciado del TP, pero las consignas del TP en el campus, para que ustedes ya se vayan organizando, buscar a los dos compañeros que necesitan para formar un grupo. Los grupos tienen que ser exactamente de 3. Ir poniéndose de acuerdo bueno, en cada una de las consignas, a ver si se distribuyen un pedacito para cada uno, pero
El enunciado del TP lo van a conocer recién el miércoles que viene. Ahora, hay bastante para que se pongan de acuerdo antes. Por eso las consignas quiero que las conozcan a partir de hoy. Repasar lo que tengan que repasar. Ver que en las consignas está bien claro que pueden usar todo el material que tienen disponible, así que eso está bueno porque los va a ayudar. Y ver bien la fecha, horario y todo lo demás. Así que se lo subo al campus, se ponen de acuerdo y antes del lunes 17, también lo dice ahí, necesitamos que nos informen los grupos, nombre del primero, del segundo y del tercer alumno. Hasta el lunes 17 tienen tiempo. No importa que sea el mismo lunes, pero hasta el lunes tienen tiempo. Y una vez que están los 3 nombres definidos, trabajamos con ese grupo y venimos a exponer el trabajo ese grupo, ¿sí? Bueno, quedamos así. No tengo más que decirles hoy que suerte en lo que queda, que utilicen los foros del campus, que si antes del miércoles que viene necesitan una consulta presencial, estamos disponibles con Ayelén, teniendo en cuenta obviamente que el lunes es feriado, pero podemos dar una consulta presencial el martes para los que tienen que venir el miércoles, no hay problema. Y si no, durante el trabajo práctico nosotros vamos a estar ahí tratando de ayudarlos, no diciéndole cómo resolverlo, pero tratando de ayudarlos. Así que yo creo que no pueden dejar de desaprovechar la oportunidad de venir a hacer el TP porque están en condición intermedia y con eso resuelto y expuesto nos podemos llevar la materia rendida antes de las mesas de examen. Es un plus que se lleva la gente que tuvo que hizo el esfuerzo, porque no surge de la nada, pero hizo el esfuerzo para poder llevar el cuatrimestre bien, con lo difícil que es eso cuando uno cursa muchas materias, pero es un premio para el que se esforzó muchísimo, aprobó los 2 parciales, estuvo presente en las clases, y va a venir a ser como cierre el TP globalizador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no, les dejo un saludo y se pueden ir desconectando nomás.